Es un gusto que nos acompañe hoy. Mi nombre es Paul Breer, este es su programa Somos Uno, el primer programa enfocado en dar a conocer las acciones que se están llevando a cabo de los diferentes ámbitos en el tema migratorio. Vamos con la entrevista. Hoy me acompaña Julio Melgar. Julio es consultor político. Bienvenido, Julio, a tu programa Somos Uno. Gracias, Paul. Gracias por la invitación y un gusto de estar participando aquí en tu programa. Julio, para que la gente que nos ve te conozcan a ti también, cuéntanos quién es Julio Melgar. Bueno, mira, soy abogado y notario. Básicamente me he dedicado a la asesoría parlamentaria. Ya tengo alrededor más de 20 años de estar en el Congreso de la República. He también trabajado como consultor nacional e internacional. En algunos espacios breves he estado como docente universitario y hoy también estoy metido en las redes, en la parte del streaming. Tengo un podcast que se llama Otra Perspectiva Podcast, que lo pueden ver en el canal de YouTube, y ahí también estamos tratando de aportar al país. Qué bueno. Bueno, Julio, bienvenido a tu programa Somos Uno. Precisamente contigo hace unas semanas, cuando hablábamos algún tema de migración, Claro. Tú me comentabas un tema sumamente delicado, que estamos perdiendo a muchos niños en el tema de educación que se están migrando. Lo vamos a ir desarrollando durante el programa. Hay un tema que me gustaría que empezáramos para poner en contexto a las personas. ¿Cuáles crees que son los motivos por los cuales los guatemaltecos migran? Sabemos que en su mayoría sí es económico, por buscar esa mejora económica y lo que se llama el sueño americano, cuando deberíamos de estar haciendo lo posible porque estos guatemaltecos se queden en el país, engrandeciendo al país. Claro. Bueno, mira, yo creo que sí, la primera tesis fundamental del tema de la migración yo creo que es económica. A partir de eso también creo yo que el hecho de que uno o dos miembros de un grupo familiar puedan estar de una u otra manera migrando de forma irregular hacia los Estados Unidos, creo yo que posteriormente el motivo es lograr la articulación de todo el núcleo familiar. Obviamente las condiciones del país en cuanto a los indicadores, que es un poquito el tema de la conversación que teníamos al inicio con tu persona, en cuanto al tema de educación, el tema de cómo se está dando la composición del bono demográfico del país y el tema de la pobreza, son factores que determinan que las condiciones para poder tener, por ejemplo, en el caso de niños o adolescentes aquí en Guatemala, no son necesariamente las óptimas hacia el tema de Estados Unidos. Y luego hay un fenómeno con el tema que más o menos alrededor de 8 años hacia atrás en Estados Unidos, el Congreso aprobó una serie de normas que hoy permite que ningún estado le niegue el acceso a la educación y a la salud a todos aquellos que han sido, digamos, detenidos de manera irregular en su situación del estatus migratorio en Estados Unidos. Eso creo que alentó también un poco el tema de las famosas olas migratorias y las caravanas, pero que en cuanto a lo que ocurre para el país sí nos dejó un margen bastante crítico que yo te decía, ¿verdad? Mi preocupación es que casi nadie lo ve, pero más o menos hay una estimación de que hay alrededor de 700,000 niños y niñas y jóvenes que hicieron su migración hacia Estados Unidos, que Estados Unidos los acogió en función a esta misma norma. Obviamente ahí pasaron procesos de crisis, ¿verdad? Las famosas redes, las refrigeradoras y aquellas como cárceles de mayas que vimos hace algunos años hacia atrás, pero todos esos niños hoy están incorporados en el sistema educativo americano. Pendientes sí de su situación, de su estatus legal, porque hay audiencias que llegan hasta el 2030, y entonces en ese ínterin los niños están creciendo en Estados Unidos. Y recientemente, por temas también un poco de migración, en mi caso personal, en mayo me encontraba con un paisano en el aeropuerto y que me decía, mira, yo tengo un conflicto muy fuerte ahorita en mi comunidad en Los Ángeles, porque a diferencia de nuestra época donde emigramos y teníamos una serie de limitaciones, hoy los americanos sí le están dando oportunidad de estudiar a todos los niños que están llegando. Y me dice, ¿cómo rompemos ese esquema de que no sea el tema de ir a trabajar y los dólares, ¿verdad? Obviamente ahí tenemos el efecto de las remesas, sea la prioridad, sino que sea el estudio, para que eso les permita superar de tener el mínimo y poder tener un mejor ingreso más adelante.
Entonces, al final, él me reconocía que más o menos en un lapso de 6 años se había casi cuadruplicado la cantidad de niños y niñas en comunidades, digamos, de guatemaltecos que están en el área de California, ¿verdad? Obviamente se han expandido hacia otras ciudades que hay líderes migrantes que han comentado en diferentes estados, pero ese fenómeno sí nos está impactando, Paul, ya digamos en la dinámica de Guatemala, Claro. en el sistema educativo en particular, y eso está implicando que si no consideramos ese fenómeno en la política educativa, en la política de cobertura educativa, más allá de las deudas históricas que traemos de atrasos en cuanto a lograr tener la cobertura en los diferentes niveles, no vamos a tener una medida que nos pueda resolver ese tema, porque hay escuelas, en el caso de Huehuetenango, de Altaverapaz o de San Marcos, en donde ya no tenés suficiente de niños en las escuelas, producto de esa migración Claro. que se ha ido generando. Yo tuve oportunidad de hacer algunos viajes a Estados Unidos cuando era presidente de la Comisión de Migrantes, y en ese tiempo se hablaba de un dato bastante positivo por el contexto, me digo, o sea, negativo porque eran niños guatemaltecos, pero bastante positivo en el contexto, y en ese momento había más o menos 2 millones de menores estudiando en las escuelas públicas de padres que están viviendo de manera irregular en Estados Unidos, solo en California. Sí. Solo en California. O sea, quiere decir que esos niños sí tienen acceso a educación en Estados Unidos, no importando el estatus migratorio de los papás. Correcto. Mucho menos el estatus migratorio del niño, por supuesto. Sí, correcto, que es un poco lo que te Ajá. decía, ¿verdad? De que sí está Es reconocido impresionante. esta parte. Y aquí el tema son los Ajá. datos, ¿verdad? Porque al final de cuentas el asunto aquí es que en esta parte de mi podcast, uno de ellos llevé a la que fue gerente del INE, ¿verdad? Ella Sí. decía una frase que a mí me dejó con mucho impacto, que a mejores datos hay mejor certeza de políticas, ¿verdad? Sí. El tema es que aquí no tenemos unos datos oficiales porque, digamos, el Relaciones Exteriores dice que hay 3.4 millones de guatemaltecos en Estados Unidos. La determinación de la situación entre regular y irregular no la Sí. determina, pero en el caso de las olas de los niños migrantes Sí. no acompañados, los datos son inconsistentes. En Sí. el caso, digamos, de la oficina que tiene Estados Unidos con tema de la oficina de fronteras y de aduanas y fronteras por parte de Estados Unidos, al entrar uno a los portales, yo he ido sumando con otros estudiantes universitarios que también se motivaron por tener la información, logramos más o menos determinar alrededor de 460,000 niños y niñas de origen guatemalteco detenidos, en segmentos históricos muy variados, porque no está toda la información Claro. completa. Entonces está 2014 a 2017, luego hay un vacío entre 2017 y 2020 que fue donde estuvo Bueno, las de hecho, crisis. la oleada de niños migrantes guatemaltecos fue en el 2014. Claro, pero luego también tenemos en la parte inicial entre Trump en el primer periodo, que también fue un tema de oleada, y luego hay referentes 22, 23 en el tema de COVID. Claro. Pero ayer cabalmente tenía yo entrevistando al que fue ministro de Educación, a Bienvenido Argueta, el doctor Bienvenido Argueta, y fíjate que le hablaba de cómo podíamos hacer una comparación de esos datos, porque al final de cuentas, Guatemala, mi Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando pregunté, me dijeron, mire, pregúntele a las oficinas de Estados Unidos que atienden o que reciben o que capturan, digamos, a los guatemaltecos Sí. en las fronteras. El tema del Instituto de Migración, ese dato, digamos, sí, ahí, digamos, no he logrado terminar de indagar con ellos, pero al final de cuentas, cuando uno va a ver al sistema educativo y ves la cantidad de niños que han desertado en el sistema escolar durante los últimos 10 años, el dato es impresionante, es casi 1.3 millones de niños y jóvenes. Y se cree que ellos migraron. Claro, entonces la lógica está, y con la confirmación que te dan las actuales autoridades, que hay escuelas, institutos en el interior del país, en donde ya no están, o sea, tenés Claro. salones de 25, de 10 o de 12 alumnos, pues la premisa básica te marcaría que han migrado, ¿verdad? Sí. Un buen porcentaje ha migrado, pero no hay todavía información real en cuanto a cuál es la cantidad. La investigación que se ha determinado es que, por ejemplo, podrías ir determinándolo, también pedir la información por cada distrito escolar en los diferentes estados de los Estados Unidos, Sí, valga la pues. redundancia, pero como te digo, el dato más o menos, yo creo que aproximado sí
puede ir cuadrando alrededor entre unos 700,000 que están allá, Niños. independientemente de los hijos de guatemaltecos que han nacido ya en Estados Unidos y que de igual manera algunos migraron de manera irregular u otros pues ya lograron tener un estatus legal en los Estados Unidos. El asunto está que de una u otra manera esa población joven que es la que tendría que ser tu reserva para la renovación económica en el país para los próximos 20 años ya no está en el país. Y entonces ese es el punto que se unifica con el otro factor que, digamos, ahí en una presentación que te mandé en una primera gráfica vemos el componente de esa gráfica. Digamos, me gustaría la gráfica para que la gente entienda. ¿Puedes explicarnos un poquito miremos lo que dice bono demográfico a la baja, que es la primera que dice menos niños, más personas mayores? ¿Qué significa eso? Es que se iba, ¿verdad? Digamos, viendo el fenómeno de esa cantidad de niños que ya se fueron de Guatemala, digamos que se nos fugaron y que están en Estados Unidos, tenemos que sumar el otro factor del bono demográfico. Siempre se ha dicho que Guatemala es un país de jóvenes. Sí. Hoy esa ya es una verdad relativa. Aún todavía estamos en ese proceso de juventud, pero el fenómeno va a empezar a cambiar a partir del 2030. Y tiene más o menos alrededor de del 30 al 50, y todavía tenemos una cola hacia 2075. Pero el fuerte lo vamos a sentir entre 2030 y 2050, en donde va a bajar la cantidad de nacimientos en Guatemala. El fenómeno directo lo estamos viendo en el departamento de Guatemala y de Zacatepeques. Hoy ya hay muchas mujeres que tienen ya un nivel inclusive de profesional o formación técnica que no están teniendo hijos. Y entonces la media que se está marcando hacia Guatemala y Zacatepeques en 2030 es que será la tasa de natalidad de 1.0 o menos del 1 punto por el tema de mujer con hijos. Implica que además hacia el 2050 vamos a tener hay más o menos 900,000 personas mayores de 60 años y en el 2050 vamos a hacer 2.8 millones. Es decir, mira el nivel de crecimiento que hay con relación al tema de población relativamente vieja. Entonces estamos en un proceso de envejecimiento. Eso sumado a que no logramos... Nunca habíamos vivido eso en Guatemala, ese factor, ¿no? Claro, es un fenómeno que ocurrió en Europa. Yo en ciertas circunstancias en el 98 estuve en España y me recuerdo que había una gráfica, ¿verdad?, de los periódicos donde estaban cerrando universidades porque ya no habían jóvenes estudiando. Te estoy hablando finales de los 90. Aquí estamos casi alrededor de 30, 40, 25 años posterior. Pero entonces el punto es que al final también no logramos tener la meta en la cobertura educativa, porque todos dicen sí, que la educación es la base del país y el desarrollo, pero no hay un plan real para poder establecer cómo logramos llegar a la cobertura educativa. La CEPAL en el 2010 ya le había lanzado al gobierno en su momento, que te recuerdas estaba la boga de las transferencias condicionadas, que ahí sí se logró tener el 100% de cobertura educativa en la parte primaria y el reto era el básico y diversificado. No tenemos un plan. Y aquí la dinámica es, por ejemplo, en el caso de la medición de países en desarrollo, la OCDE establece por lo menos que su juventud tiene alrededor de 12 o 15 años de estudio. Aquí nuestra meta debería ser que por lo menos una o las dos generaciones que entraron ahorita, este año tengan los 12 años. Tengan los 12 años de estudio, pero nuestra media pool es de 6 años. O sea, ese es un desafío. Y luego el otro elemento se implica con el tema de la cantidad de niños que están migrando, ¿verdad? Y que ya están en Estados Unidos, que ya no los tenemos en el país. Y obviamente es otro factor que tiene que ver con que también no solo es el tema de educación, no solo es el tema de migración, sino tiene que ver el tema de la pobreza y la educación, que era ayer un poco la conclusión que daba el doctor Bienvenido, ¿verdad? Decía, miren, aquí no es un tema otra vez de entrar a la discusión de que si es la calidad, si es la tecnología. Un poco vimos en el Congreso cómo llega la ministra a dar una iniciativa de 12,000 millones de quetzales para renovar equipo, computadoras de cuarto primaria diversificado y renovar cada 3 años eso, pero al final ahí hay que ver infraestructura, tiene que ver todavía el tema de la alimentación escolar, tiene que ver el tema de los idiomas, el tema de los oficios. Entonces, ya no es solamente eso, tenés que tenerlo en un elemento integral, el tema de la migración, la cantidad de niños que ya se nos fueron, el tema de cómo logramos tener un norte en el tema educativo, el tema del combate al tema de la pobreza y frente a eso, el desarrollo de cómo estamos, digamos, cómo nuestra pirámide de población cada vez se va reduciendo en cuanto a población joven
y se va ensanchando en cuanto a población mayor de los 18 años. Julio, se nos terminó el tiempo en este segmento y usted quédese con nosotros, regresamos después del corte. Estamos hablando con Julio Melgar de un tema muy importante que es el tema de la educación, cómo va amarrado hoy en día con la migración y la deserción que ha habido de niños. Niños y jóvenes, hablemos de jóvenes, por supuesto. Julio, el camino al 2050. Contigo me hablabas hace unos días del tema y realmente se nos puede complicar nuestra situación como país en el 2050. Correcto. La perspectiva y un poco, el poder establecer estos espacios como tu persona para explicar esos temas es cabalmente, que el tiempo lo tenemos muy corto. Y está marcado, obviamente, no solo volvemos a reincidir el tema de la migración, pero también tiene que ver un poco sobre qué hacemos con lo que tenemos actualmente, con los niños o los jóvenes adolescentes que están hoy en Guatemala. Y hay un poquito el tema de la gráfica de la cobertura de la educación básica y diversificado, ¿verdad? Que es importante que ahí los televidentes la van a observar, porque tenemos que trabajar con los niños, los adolescentes que están el día de hoy. El problema es que si lo miras, los niveles de crecimiento de la cobertura de la educación básica, del más o menos 80% que se mantiene en primaria, se reduce a un 50, a un 45%. No hemos crecido en los últimos 10 años más que 3 puntos porcentuales y mucho va, pero lo más dramático es la educación diversificada. Aparte de eso, en el tema de los que salen graduando para la universidad son pocos, la mayoría ya no es de institutos públicos, sino que es básicamente el 80% de centros educativos privados. La calidad de la formación es bastante débil y entonces aquí el tema es, uno, ¿cómo logras fortalecer capacidades de los que están por salir en los próximos 5 o 10 años, que honestamente, aunque yo reconozco la calidad de algunos funcionarios del Ministerio de Educación, sobre todo el viceministro técnico, que es un personaje muy preparado, pero no hay una consistencia de política amplia de parte del Ministerio de Educación para poder atender a esta población que de una u otra manera es la que está demandando o va a demandar fuentes de trabajo. Y lo que te está marcando en función también al bono demográfico hacia 2050 es que entre 2030 a 2050 el crecimiento de población de 18 a 35 años va a ser muy fuerte. Entonces lo que te está demandando es que hayan políticas de empleo. Si no tenemos políticas de empleo, políticas de calidad de empleo, políticas de calidad inclusive de salario digno, obviamente muchos de esos jóvenes van a migrar también. Claro. Y no solamente en la parte de quienes no tienen, porque ahí también está en el segmento de la pobreza, pero también hay muchos segmentos de clase media que lo que están buscando es que sus hijos se vayan o que migren. Tristemente. Y es lo vemos a nuestros alrededores, con nuestros amigos, conocidos, y que están pensando en cómo lograr que sus hijos migren. Y entonces el asunto está que en esa perspectiva hacia 2050, el país, si no hay alguien. Y aquí es un tema que no solo son de políticos, aquí es un tema de grupos políticos, de las élites económicas que también tienen responsabilidad, de las élites académicas, inclusive de la parte social en cuanto a los mensajes de la población, tienen que tener una articulación. Porque de lo contrario, como te digo, vamos a llegar hacia 2050 o cuando reaccionemos, vamos a darnos cuenta que ya no es suficiente, que ya no es necesario, digamos, cubrir el nivel preprimario con los niños, que es fundamental en la educación primaria, porque ya no vas a tener niños en educación preprimaria. Que tu énfasis va a ser el tema del diversificado, pero en el tema de salud ya no va a ser la de nutrición, sino que van a ser las enfermedades de diabetes y otro tipo de personas mayores. Entonces aquí la clave creo que tiene que ser uno, es cómo logramos en este lapso de 25 años, que tendría que ser hacia 2050, compromisos de Estado, en donde uno definamos cuál es... No importando el gobierno que llegue, no importando el presidente. Claro, aquí el punto es, por eso te digo que es compromiso de Estado, en donde no se va a variar independientemente si llega alguien de una extrema izquierda, extrema derecha, conservador, libertario o socialdemócrata, pero que tiene que ver una ruta de trabajo con, yo diría, 3 aspectos básicos. Una, el tema educativo.
Si nuestra meta sea que por lo menos 1 o 2 generaciones sí garanticemos en estos 200 años de vida que tenemos, que por lo menos tengan 12 o 15 años de estudio. Y ahí le das todo, la mejor educación, la mejor tecnología, la mejor calidad en cuanto a formación. El otro, la generación de empleo. Pero que efectivamente hay una política amplia de Estado de generación de empleo hacia los jóvenes que te articulen de una manera a salarios dignos. Y el otro elemento es que tienen que haber políticas públicas diferenciadas en el tema de educación de trabajo y en el tema de la pobreza. Porque en la lógica que se estableció el bono demográfico hay como cinturones. Tenés un primer cinturón que es Guatemala y Zacatepeques, que es en donde se nos va a pegar el bono demográfico hacia Más 2030. fuerte. Luego tenés otro intermedio. Es donde más se va a sentir, ahí en el área central. De hecho ya se puede observar socialmente en lo que estoy afirmando. El otro es el corredor del sur, que viene, digamos, desde la frontera San Marcos hasta El Salvador. Sí. Te agarra todos esos departamentos de la costa, como al igual en la parte de Jalapa, Jutiapa, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, que es el donde va a llegar hacia el 2050, el tema de que ahí es donde topas con el tema del bono demográfico y el descenso de nacimientos y el incremento de fallecimientos. Y luego tenés un sector que es como en donde deberías de darle la mayor prioridad para mejorar los indicadores sociales, que es toda la región del sur del Petén, Alta Verapaz, Quiché, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango. Pero en esa zona hoy es donde hay mayores porcentajes de población donde han inmigrado los niños. Entonces, no puedes marcar como, bueno, ahí tenemos la reserva y tranquilo, no va a pasar nada, cuando ya las mismas autoridades de educación te dicen que ya en esos departamentos, en esos municipios, ya no hay muchos niños en las escuelas. Entonces, eso creo que es como el reto y el desafío que tenemos en este escenario hacia el 2050. Bueno, Julio, hemos hablado del problema que se nos puede venir como país, pero ahorita pensando, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Obviamente no es un tema solo del gobierno de turno, sino que es un tema de país, un tema de Estado. ¿Qué crees tú? No sé, suena fácil, por supuesto, pero ¿qué podemos hacer como país? Porque realmente, como lo hablábamos al principio, estamos perdiendo a las personas que tienen que engrandecer Guatemala. Sí. O sea, el futuro de nuestro país se están yendo. Claro. Mira, ¿Qué podemos hacer, Julio? Yo creo que ahí pasa, como te lo había ya señalado, creo que son en 2 niveles. En lo público, en la parte estatal, creo que el Ministerio de Educación y CEGEPLAN deberían de estar haciendo los análisis de este factor para marcar cómo establecer una política pública, este acuerdo de Estado que yo he dicho en materia educativa, que se vincula con materia educativa y el tema de pobreza e migración. Esa política pública que tendría que estar revestida en una ley, digamos, marco que te marque 20 años de esas acciones con el financiamiento que no solamente es el presupuesto de educación, tenés que triplicarlo, cuadruplicarlo para que eso te articule con el presupuesto de otras entidades, debería ser el tema del norte. Y CEGEPLAN, que de una u otra manera garantice esa política pública para poderlo hacer. Obviamente tiene que haber un liderazgo de parte de quienes estén gobernando el país, que ahí es donde entramos ya a decir, bueno, ahí hay nuestras dudas de quién puede asumir este reto. El otro es la parte, digamos, política de los actores que de igual manera, en cuanto a los programas, le pongan atención a estos temas en donde lamentablemente la existencia de órganos de asesoría programática a los diferentes proyectos políticos que vamos a ver hacia 2027, creo yo que no están en esta altura y en este nivel todavía de tener esta información. El otro, la academia. La academia creo yo que debería ser también un factor relevante en decir, mire, señor gobierno, miren, instituciones de gobierno, partidos políticos, este fenómeno está pasando en el país, es importante que encontremos la ruta de 1 o 2 generaciones, cuánto nos implica el tema de garantizar 15 años de estudio, de poder combatir el tema de la pobreza, particularmente en el tema de las niñas, de poder determinar el factor de condiciones de migración o condiciones de empleo digno hacia las siguientes 2 generaciones. Y el otro es también este factor de hoy influencers, redes sociales, comunicadores sociales, de poner esos temas en el debate público, ¿verdad? Claro. Porque eso de una u otra manera
o va a orientar a que efectivamente tengamos la posibilidad de tener esa referencia de que esos problemas tenemos que empezarlos a atender. Bueno, tenemos que haberlos empezado a atender desde hace algunos años atrás, pero ya no podemos. O sea, el 2050 lo tenemos a 25 años. Bueno. Sí. Y el tiempo realmente para poderlo lograr en que llegue una administración, conozca, aprenda el ejemplo. Pues hay que empezar ya. Es un tema que ya no podemos dejar de lado. Ese es el punto. Ese es el punto de lo que yo creo que habría que ir como promocionando, como también cuestionando, claro, para que efectivamente no lleguemos en el 2050 en decir, mira, teníamos razón, pero ya no se pudo hacer nada. Creo que ese es el desafío que tenemos y también creo que hay que debatirlo, ¿verdad? Hay que debatirlo con expertos en el tema un poquito, y no es un poquito el tema de hacer publicidad, pero en mi podcast cabalmente es una línea, estar viendo el tema de la migración, ver los datos, preguntar qué está pasando, preguntar con el tema de educación, el tema de cómo logramos también estas políticas hacia el tema del bono demográfico, para que efectivamente podamos como hacer conciencia sobre la dinámica de ese desafío que se nos presenta. Y nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer? Porque nosotros somos parte también de este país, de este ecosistema. Yo creo que tenemos que tener una mente abierta, porque por ejemplo, ayer, insisto, en esta conversación que tenía con el exministro de Educación, bienvenido Argueta, él decía, miren, todos los países en desarrollo, por ejemplo, para lograr tener el acceso de cobertura en espacios de tiempo corto, usaron, por ejemplo, la figura de las transferencias condicionadas. Pero esta figura, muchos la detestan, la aborrecen o simplemente dicen, no, por el recuerdo de lo que traen otros gobiernos. Pero es una herramienta que de una forma se utilizó y funcionó. El otro punto es, por ejemplo, las gremiales que están vinculadas al call center tienen un paquete que ha permitido que uno aprenda inglés en alrededor de 6 meses o 90 días para poder tener esta dinámica de insertarse a este mercado laboral. Yo te diría, si ya está comprobado este paquete, ¿por qué el Estado o el Ministerio de Educación no se lo compra o no le da alguna serie de reconocimiento para poderlo instalar desde los básicos y diversificados? Tenemos hoy un guatemalteco que pegó en las redes sociales aprendiendo cómo, ahí sí que aprendemos otros idiomas, ¿verdad? Bueno, ahí está la tecnología. ¿Por qué no el ministerio, ¿por qué el ministerio no le dice a BON cómo facilitamos esta aplicación para que ya los niños de básico estén generando aprendizaje de idiomas locales, pero de igual manera está la versatilidad en el tema de los idiomas indígenas hacia el inglés o el francés u otro idioma? Entonces, yo te digo, yo creo que es un tema de conciencia y que también no dejemos que, bueno, ¿qué pasa? Yo estoy en mi mundo, en mi comodidad, y lo que venga a los demás, pues igualmente me importa, ¿verdad? Yo creo que ahí, también depende de que nosotros participemos activamente, constructivamente, y tomar conciencia para poder tratar de cambiar el rumbo del país. Bueno, Julio, se nos terminó el tema, el tiempo en el programa. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a las personas que nos ven, un mensaje final que les quieras mandar? Pues bueno, yo lo que quisiera es, este tema es para poder terminar de conocerlo y profundizarlo más, de que conozcan y que vean los datos, que las decisiones y nuestras valoraciones estén también sustentadas en datos. En la parte práctica, los datos de los niños que han migrado, la ausencia de que no llegamos a la cobertura al 100% en materia educativa, más de los niveles de pobreza y las condiciones de trabajo son fundamentales. Creo que tenemos que ponerle atención, hay que exigirle a los actores públicos, a los actores políticos y académicos, a que el país tenga una ruta de salvavidas. En hay otros temas históricos, pero por lo menos en que tengamos un acuerdo de Estado para poder tener mejores condiciones de nuestros hijos, de nuestros nietos, que son los que van a llevar al país, ahorita que estamos en la época de Cuaresma, en sus hombros, en los siguientes 20 o 25 años. Bueno, Julio, no me queda más que agradecerte por habernos acompañado hoy, cordialmente invitado para un siguiente programa, porque es importantísimo que conozcamos esto. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado y usted quédese con nosotros, regresamos con el cierre. Hoy me acompañó Julio Melgar, pudimos conocer
un poco el tema cómo va amarrado el bono demográfico, cómo ha bajado el bono demográfico en niños y adolescentes porque han tenido o se han visto en la necesidad de tener que emigrar. Muchas veces no acompañados y muchas veces también sí acompañados de sus padres, pero es un tema que nosotros como país debemos de resolver porque ya pudimos ver los datos al 2050 que nos puede suceder y obviamente nosotros no queremos esto. Siempre lo digo en el programa, el momento que nos unamos, el momento que trabajemos todos por este país y lo saquemos adelante, el país se lo merece. Y siempre trabajemos por los guatemaltecos, que es lo más importante que también tenemos en el país. Es un gusto que nos haya acompañado. Mi nombre es Paul Brier, nos vemos en el siguiente programa. Estamos hablando con Julio Melgar de un tema muy importante que es el tema de la educación, cómo va amarrado hoy en día con la migración y la deserción que ha habido en niños. Niños y jóvenes, hablemos de jóvenes, por supuesto. Julio, el camino al 2050. Contigo me hablabas hace unos días del tema y realmente se nos puede complicar nuestra situación como país en el 2050. Correcto. La perspectiva y un poco, diga, el poder establecer estos espacios como tu persona para explicar esos temas es cabalmente, que el tiempo lo tenemos muy corto. Y está marcado, obviamente, no solo volvemos a reincidir el tema de la migración, pero también tiene que ver un poco sobre qué hacemos con lo que tenemos actualmente, con los niños o los jóvenes adolescentes que están hoy en Guatemala. Y hay un poquito el tema de la gráfica de la cobertura de la educación básica y diversificado, sí. ¿Verdad? Que es importante que ahí los televidentes la van a observar, porque tenemos que trabajar con los niños, los adolescentes que están el día de hoy. El problema es que si lo miras, los niveles de crecimiento de la cobertura de la educación básica, del más o menos 80% que se mantiene en primaria, se reduce a un 50, a un 45%. No hemos crecido en los últimos 10 años más que 3 puntos porcentuales y mucho va, pero lo más dramático es la educación diversificada. Aparte de eso, en el tema de los que salen graduando para la universidad son pocos, la mayoría ya no es de institutos públicos, sino que es básicamente el 80% de centros educativos privados. La calidad de la formación es bastante débil y entonces aquí el tema es, uno, ¿cómo logras fortalecer capacidades de los que están por salir en los próximos 5 o 10 años, que honestamente, aunque yo reconozco la calidad de algunos funcionarios del Ministerio de Educación, sobre todo el viceministro técnico, que es un personaje muy preparado, pero no hay una consistencia de política amplia de parte del Ministerio de Educación para poder atender a esta población que de una u otra manera es la que está demandando o va a demandar fuentes de trabajo. Y lo que te está marcando en función también al bono demográfico hacia 2050 es que entre 2030 a 2050 el crecimiento de población de 18 a 35 años va a ser muy fuerte. Entonces lo que te está demandando es que hayan políticas de empleo. Si no tenemos políticas de empleo, políticas de calidad de empleo, políticas de calidad inclusive de salario digno, obviamente muchos de esos jóvenes van a migrar también. Claro. Y no solamente en la parte de quienes no tienen, porque ahí también está en el segmento de la pobreza, pero también hay muchos segmentos de clase media que lo que están buscando es que sus hijos se vayan o que migren. Tristemente. Y es o sea, lo vemos a nuestros alrededores, sí, con nuestros amigos, conocidos, y que están pensando en cómo lograr que sus hijos migren. Y entonces el asunto está que en esa perspectiva hacia 2050, el país, si no hay alguien, y aquí es un tema que no solo son de políticos, aquí es un tema de grupos políticos, de las élites económicas que también tienen responsabilidad, de las élites académicas, inclusive de la parte social en cuanto a los mensajes de la población, tienen que tener una articulación. Porque de lo contrario, como te digo, vamos a llegar hacia 2050 o cuando reaccionemos, vamos a darnos cuenta que ya no es suficiente, que ya no es necesario
digamos, cubrir el nivel preprimario con los niños, que es fundamental en la educación primaria, porque ya no vas a tener niños en educación preprimaria. Que tu énfasis va a ser el tema del diversificado, pero en el tema de salud ya no va a ser la de nutrición, sino que van a ser las enfermedades de diabetes y otro tipo de personas mayores. Entonces aquí la clave creo que tiene que ser uno, es cómo logramos en este lapso de 25 años, que tendría que ser hacia 2050, compromisos de Estado, en donde uno definamos cuál es... No importando el gobierno que llegue, no importando el presidente. Claro, aquí el punto es, por eso te digo que es compromiso de Estado, en donde no se va a variar independientemente si llega alguien de una extrema izquierda, extrema derecha, conservador, libertario o socialdemócrata, pero que tiene que ver una ruta de trabajo con, yo diría, 3 aspectos básicos. Una, el tema educativo. Si nuestra meta sea que por lo menos 1 o 2 generaciones sí garanticemos en estos 200 años de vida que tenemos, que por lo menos tengan 12 o 15 años de estudio. Y ahí le das todo, la mejor educación, la mejor tecnología, la mejor calidad en cuanto a formación. El otro, la generación de empleo. Pero que efectivamente hay una política amplia de Estado de generación de empleo hacia los jóvenes que te articulen de una manera a salarios dignos. Y el otro elemento es que tienen que haber políticas públicas diferenciadas en el tema de educación de trabajo y en el tema de la pobreza. Porque en la lógica que se estableció el bono demográfico hay como cinturones. Tenés un primer cinturón que es Guatemala y Zacatepeques, que es en donde se nos va a pegar el bono demográfico hacia más 2030. Fuerte. Luego tenés otro intermedio. Es donde más se va a sentir, ahí se va en el área central. De hecho ya se puede observar socialmente en lo que estoy afirmando. El otro es el corredor del sur, que viene, digamos, desde la frontera San Marcos hasta El Salvador. Te agarra todos esos departamentos de la costa, como al igual en la parte de Jalapa, Jutiapa, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, que es el donde va a llegar hacia el 2050, el tema de que ahí es donde topás con el tema del bono demográfico y el descenso de nacimientos y el incremento de fallecimientos. Y luego tenés un sector que es como en donde deberías de darle la mayor prioridad para mejorar los indicadores sociales, que es toda la región del sur del Petén, Alta Verapaz, Quiché, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango. Pero en esa zona hoy es donde hay mayores porcentajes de población donde han inmigrado los niños. Entonces, no puedes marcar como, bueno, ahí tenemos la reserva y tranquilo, no va a pasar nada, cuando ya las mismas autoridades de educación te dicen que ya en esos departamentos, en esos municipios, ya no hay muchos niños en las escuelas. Entonces, eso creo que es como el reto y el desafío que tenemos en este escenario hacia el 2050. Bueno, Julio, hemos hablado del problema que se nos puede venir como país, pero ahorita pensando, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Obviamente no es un tema solo del gobierno de turno, sino que es un tema de país, un tema de Estado. ¿Qué crees tú? No sé, suena fácil, por supuesto, pero ¿qué podemos hacer como país? Porque realmente, como lo hablábamos al principio, estamos perdiendo a las personas que tienen que engrandecer Guatemala. O sea, el futuro de nuestro país se están yendo. Claro. Mira, ¿Qué podemos hacer, Julio? Yo creo que ahí pasa, como te lo había ya señalado, creo que son en 2 niveles. En lo público, en la parte estatal, creo que el Ministerio de Educación y CEGEPLAN deberían de estar haciendo los análisis de este factor para marcar cómo establecer una política pública, este acuerdo de Estado que yo he dicho en materia educativa, que se vincula con materia educativa y el tema de pobreza e inmigración. Esa política pública que tendría que estar revestida en una ley, digamos, marco que te marque 20 años de esas acciones con el financiamiento que no solamente es el presupuesto de educación, tenés que triplicarlo, cuadruplicarlo para que eso te articule con otros presupuestos de otras entidades. Debería ser el tema del norte y CEGEPLAN que de una u otra manera garantice esa política pública para poderlo hacer. Obviamente tiene que haber un liderazgo de parte de quienes estén gobernando el país, que ahí es donde entramos ya a decir, bueno, ahí hay nuestras dudas de quién puede asumir este reto. El otro es la parte, digamos, política de los actores que de igual manera, en cuanto a los programas, le pongan atención a estos temas en donde lamentablemente la existencia de órganos de asesoría programática a los diferentes proyectos políticos que vamos a ver hacia 2027
creo yo que no están en esta altura y en este nivel todavía de tener esta información. El otro, la academia. La academia creo yo que debería ser también un factor relevante en decir, mire, señor gobierno, miren, instituciones de gobierno, partidos políticos, este fenómeno está pasando en el país, es importante que encontremos la ruta de 1 a 2 generaciones, cuánto nos implica el tema de garantizar 15 años de estudio, de poder combatir el tema de la pobreza, particularmente en el tema de las niñas, de poder determinar el factor de condiciones de migración o condiciones de empleo digno hacia las siguientes 2 generaciones. Y el otro es también este factor de hoy influencers, redes sociales, comunicadores sociales, de poner esos temas en el debate público, ¿verdad? Claro. Porque eso de una u otra manera va a orientar a que efectivamente tengamos la posibilidad de tener esa referencia de que esos problemas tenemos que empezarlos a atender. Bueno, tenemos que haberlos empezado a atender desde hace algunos años atrás, pero ya no podemos. O sea, el 2050 lo tenemos a 25 años. Bueno. Sí. Y el tiempo realmente para poderlo lograr en que llegue una administración, conozca, aprenda el ejemplo. Pues hay que empezar ya. Es un tema que ya no podemos dejar de lado. Ese es el punto. Ese es el punto, sí, de lo que yo creo que habría que ir como promocionando, como también cuestionando, claro, para que efectivamente no lleguemos en el 2050 en decir, mira, teníamos razón, pero ya no se pudo hacer nada. Creo que ese es el desafío que tenemos y también creo que hay que debatirlo, ¿verdad? Hay que debatirlo con expertos en el tema un poquito, y no es un poquito el tema de hacer publicidad, pero en mi podcast cabalmente es de una línea, estar viendo el tema de la migración, ver los datos, preguntar qué está pasando, preguntar con el tema de educación, el tema de cómo logramos también estas políticas hacia el tema del bono demográfico, para que efectivamente podamos como hacer conciencia sobre la dinámica de ese desafío que se nos presenta. Y nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer? Porque nosotros somos parte también de este país, de este ecosistema. Yo creo que tenemos que tener una mente abierta, porque, por ejemplo, ayer, insisto, en esta conversación que tenía con el exministro de Educación, Bienvenido Argueta, él decía, miren, todos los países en desarrollo, por ejemplo, para lograr tener el acceso de cobertura en espacios de tiempo corto, usaron, por ejemplo, la figura de las transferencias condicionadas. Pero esta figura, muchos la detestan, la aborrecen o simplemente dicen, no, por el recuerdo de lo que traen otros gobiernos. Pero es una herramienta que de una forma se utilizó y funcionó. El otro punto es, por ejemplo, las gremiales que están vinculadas al call center tienen un paquete que ha permitido que uno aprenda inglés en alrededor de 6 meses o 90 días para poder tener esta dinámica de insertarse a este mercado laboral. Yo te diría, si ya está comprobado este paquete, ¿por qué el Estado o el Ministerio de Educación no se lo compra o no le da alguna serie de reconocimiento para poderlo instalar desde los básicos y diversificados? Tenemos hoy un guatemalteco que pegó en las redes sociales aprendiendo cómo, ahí sí que aprendemos otros idiomas, ¿verdad? Bueno, ahí está la tecnología. ¿Por qué no el ministerio, ¿por qué el ministerio no le dice a BON cómo facilitamos esta aplicación para que ya los niños de básico estén generando aprendizaje de idiomas locales, pero de igual manera está la versatilidad en el tema de los idiomas indígenas hacia el inglés o el francés u otro idioma? Entonces, yo te digo, yo creo que es un tema de conciencia y que también no dejemos que, ¿qué pasa? Yo estoy en mi mundo, en mi comodidad, y lo que venga a los demás, pues igualmente me importa, ¿verdad? Yo creo que ahí, también depende de que nosotros participemos activamente, constructivamente, y tomar para poder tratar de cambiar el rumbo del país. Bueno, Julio, se nos terminó el tema, el tiempo en el programa. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a las personas que nos ven, un mensaje final que les quieras mandar? Pues bueno, yo lo que quisiera es, este tema es para poder terminar de conocerlo y profundizarlo más, de que conozcan y que vean los datos, que las decisiones y nuestras valoraciones estén también sustentadas en datos. En la parte práctica, los datos de los niños que han migrado, la ausencia de que no llegamos a la cobertura al 100% en materia educativa, más de los niveles de pobreza y las condiciones de trabajo son fundamentales. Creo que tenemos que ponerle atención, hay que exigirle a los actores públicos, a los actores políticos y académicos, a que el país tenga una ruta
de salvavidas. En este hay otros temas históricos, Claro. pero por lo menos en este que tengamos un acuerdo de Estado para poder tener mejores condiciones de nuestros hijos, de nuestros nietos, Claro. que son los que van a llevar al país, ahorita que estamos en la época de Cuaresma, en sus hombros, en los siguientes 20 o 25 años. Bueno, Julio, no me queda más que agradecerte por habernos acompañado a tu hoy, persona. cordialmente invitado Gracias. para un siguiente programa, porque es importantísimo que conozcamos esto. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado y usted quédese con nosotros, regresamos con el cierre. Hoy me acompañó Julio Melgar, pudimos conocer un poco el tema, cómo va amarrado el bono demográfico, cómo ha bajado el bono demográfico en niños y adolescentes porque han tenido o se han visto en la necesidad de tener que emigrar. Muchas veces no acompañados y muchas veces también sí acompañados de sus padres, pero es un tema que nosotros como país debemos de resolver porque ya pudimos ver los datos al 2050 que nos puede suceder y obviamente nosotros no queremos esto. Siempre lo digo en el programa, el momento que nos unamos, el momento que trabajemos todos por este país y lo saquemos adelante. El país se lo merece. Y siempre trabajemos por los guatemaltecos, que es lo más importante que también tenemos en el país. Es un gusto que nos haya acompañado. Mi nombre es Paul Brier, nos vemos en el siguiente programa.